hay algo que es, le diría, de suma importancia, aunque algunos no le dan tanta importancia, pero yo sé, y vos también lo sabés, de que esto es sumamente importante. Y vamos a hablar de economía. Hoy les voy a dar un máster en economía. ¿Qué tal? ¿Lo quieren recibir? Y no les voy a cobrar nada. ¿Sí? Me van a dar las gracias después. Pero el Señor, aunque algunos digan de que no, la economía no, economía cero, ¿sí? A mí contabilidad en la secundaria me costaba un montón. Yo tengo un título secundario medio estrambólico, porque es largo el título secundario que tengo, que es Bachillerato Contable con Administración de Personal. ¿Sí? Es un bachillerato contable. Y me costó un montón la contabilidad. Pero con el tiempo me di cuenta que la contabilidad nos ayuda un montón. Y la contabilidad no tiene solamente que ver con contar números o con contar billetes. ¿A cuánto les gusta contar billetes? Vamos. Yo sé que a todos nos gusta contar billetes, ¿no? Y es un sabor especial, ¿no? Contar el billete con tenerlo ahí en el banco. O ver que la cuenta de tu billetera virtual cada vez va teniendo más ceros o va teniendo más números, ¿no? Y por ahí cuando haces una reserva y decís, bueno, esta platita, programás la reserva, sí, tanto dinero al mes, sí, que se va a reserva y va acumulando intereses, ¿sí? Fíjense, por ahí los que tienen billetera virtual. Así que... Pero decimos que no importa, el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda, verdad? El dinero no lo es todo, pero qué feliz que nos hace, ¿no es cierto? El dinero no es para tanto, ¿sí? Pero incluso había una canción, todavía está esa canción, no recuerdo quién es el autor, quién la canta, todo, pero yo de joven la conocía, que dice que las cuentas no se pagan con amor, ¿verdad? Las cuentas se pagan con billete, ¿no? La canción decía, las cuentas no se pagan con amor, dijo un soldado romano a Dios. ¿Sí? No se puede vivir del amor, dice la canción. Así que después googleenla, los más jóvenes, y la van a encontrar por ahí. Y es verdad, yo no le puedo decir a mi esposa, porque uno, ¿no? Cuando se casa, el amor todo lo puede, el amor, ¡ay, qué lindo contigo, pan y cebolla! ¿No es cierto? Pero mentira, porque a mí la cebolla me hace mal al estómago. Entonces, no, pan y cebolla no. Y entonces, no podíamos vivir a pan y cebolla. La próxima vamos a hacer un curso de cómo cocinar la cebolla. Así aprendes a vivir a pan y cebolla. Es una fábula, es una mentira. No se puede vivir a pan y cebolla. Y la Biblia tiene muchos principios al respecto, ¿no? Si hablamos de economía y lo primero que nos sale decir, no, bueno, la economía cero pío. Ando con cero economía. La economía no me da, la economía no me alcanza, la economía me tiene mal, me tiene triste, ¿sí? Cuando hablamos de economía casi siempre pensamos en el bill metal, en dinero. Sí, yo digo, vos decís la palabra economía y lo primero que se te viene es el billete más grande, el de 20.000 pesos, ¿no? Y si tuviste la bendición, la gracia de tener algunos dólares en la mano, es decir, el de 100 dólares, ¿no? Y cuando hablamos de economía se te viene el pensamiento, dinero que no tengo, todo lo que me falta, la abundancia que me gustaría tener, la crisis, ¿sí? Y ni hablar de lo que produce en el Estado a nosotros, la economía. ¿Cuántos tenientes pueden sonreír todo el día? Ninguno. Pocas personas, ¿sí? Pero sí, la economía está tu estado de ánimo. La abundancia, somos todos felices, ¿no? Cuando vos tenés abundancia, te llenás de 1.000.000 de amigos, ¿o no? Cuando tenés escasez, los amigos, ¿dónde están? Yo tenía amigos, ¿sí? Y ahora los amigos, ¿dónde están? Y nos produce eso. La escasez te produce depresión. Andás angustiado, andás amargado. Le debo a Dios y María Santísima, decimos, ¿no? Pobre María, la metemos en todos lados donde ella no tiene nada que ver. Pero incluso para los que estamos viviendo, compartiendo
una cama, lo voy a decir así, ¿sí? Las deudas sacan el erotismo. Cuando hay deuda, muchacho, muchacha, hay que pagar la cuenta de la escuela, hay que pagar la luz, hay que pagar, ¿no? Y se dependen. O sea, ya cuando hay deuda, el erotismo desapareció en la... ¿Por qué? Porque hay una deuda. Así que fíjate vos lo que genera la economía. Ahora, entendiendo esto, ¿vos es importante o no es importante la economía? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Porque decimos, no, no es importante, mejor la oración, el ayuno. Ayuno porque no tenés para comer. Por eso ayunar, ¿no es cierto? Pero está bien ayunar. No estoy diciendo que está mal ayunar, ¿eh? Pero estoy hablando de que este año 2026 hay ajustes que tenemos que hacer y tenemos que ser concretos con los ajustes que vamos a hacer, ¿sí? Y yo sé muy bien, porque yo las he pasado y muchas, de que la economía angustia, que la mala economía, que la deuda te aflige, que el no poder llegar, el no poder pagar, el no poder tener, eso te tiene mal, el no poder pintar la casa, el no poder hacer el arreglo, el no poder irte de vacaciones, el no poder llegar, el no poder alcanzar, te tiene mal. O a mí solo. ¿Eh? Yo no sé si me voy de vacaciones, entonces el domingo que viene no tengo ganas de predicar. Es más, hoy no tenía ganas de predicar este tema. ¿Y qué vamos a hacer? Pero el Señor lo puso en mi corazón porque es importante. Jesús lo trató como un asunto del corazón, como algo que tiene que ser intencional. La economía cero no significa no tener nada, no significa negar la realidad, no significa fingir abundancia, porque algunos, seguramente que ninguno de ustedes, a mí me pasa, algunos con tal de demostrar de que estamos bien, fingimos una economía estable, ¿sí? Algunos con tal de vivir de la dádiva de otro, fingen que nunca pueden alcanzar nada. Pero la economía cero significa dejar de depender de lo que tengo. ¿Cuántos tienen posesiones? Algo tenés, aunque sea lo que llevas puesto, lo tenés, ¿o no? ¿Sí? Yo recuerdo que mis primeros 6 años de cónyuge, legítimamente casado, fueron vivir en el garage de la casa de mi suegro. Y mi suegro se afligía por su economía. Y yo decía, no lo entiendo a este hombre. Yo no tengo dónde vivir, estoy prestado acá. Él que tiene su casa, que tiene su trabajo, se aflige por la economía. Afligido tendría que estar yo que no tengo nada, decía. Hasta el colchón prestado fue esa primera vez. Entonces yo digo, le fui y le dije, míreme, don José, usted tiene el mismo problema que yo, pero usted lo tiene resuelto y yo no. ¿Y cómo es esto? Y claro, porque usted tiene que cuidar lo que tiene y yo tengo que procurar tener lo que no tengo, que era mi casa. ¿Saben lo que es ir a un banco y decir, ay, y con fe, lleno de fe? Y yo pensaba cosas milagrosas, que iba a venir el gerente del banco y me iba a decir, Maxi, tomá, ahí tenés, andá y comprate la casa, con las habitaciones que vos quieras. Yo tenía la fe para que eso sucediera, pero en vez de eso yo salía llorando junto con mi esposa del banco, donde nos decían, no hay crédito para ustedes porque lo que pueden justificar como ingreso no justifica que le prestemos dinero. O sea, que ustedes son insolventes. No tienen solvencia económica. Entonces, andábamos amargados, afligidos. Hoy a la casa de mi suegro. Hasta que Dios, me recuerdo incluso de mi pastor recibirme en el atrio de la iglesia y decirme, Maxi, estoy orando por tu economía. Estoy orando para que te salgan fuentes de trabajo. Estoy orando por ustedes. Y yo por esos designios de Dios le contesté, me acuerdo clarito porque lo llevo en mi corazón, esa mini conversación del atrio, le dije, Manuel, porque yo no le decía pastor, le decía Manuel, digo, Manuel, si Dios no me lo da hoy es porque no estoy preparado para administrarlo. ¡Wow! Y menos mal que mi esposa no me escuchó, ¿no?
Pero si Dios no te lo da hoy es porque no estás preparado para administrarlo. Pero estar preparado, ¿depende de Dios o depende de nosotros? ¿De quién depende estar preparado para administrar la bendición que Dios tiene para tu vida? Entonces, dejar de depender de lo que tengo tiene que ver justamente con eso. Hay que dejar de definirnos por lo que nos falta. Y durante muchos años, yo de adolescente vivía amargado porque los otros tenían. Decime si alguna vez no te amargó que al otro le regalaron. No. Si alguna vez no te disgustó, le regalaron una bicicleta nueva y a vos no. Que el otro se fue de vacaciones y vos, que el otro compró un auto nuevo y vos no. ¿Te pone feliz? Y más o menos, pastor. ¿Por qué al otro le toca y a mí no me toca? ¿Y por qué no? ¿No es cierto? Pero eso pasa cuando nos definimos por lo que nos falta, cuando nos definimos por lo que no tenemos. Y durante muchos años yo anduve así amargado, hasta que fui entendiendo las verdades de Dios. Y por eso hoy te quiero presentar esas verdades de Dios. Tenemos que comenzar desde que Dios no es Dios no es nuestro bolsillo. Dios es la fuente de toda riqueza. El Señor te quiere dar todo, pero para que Él te dé todo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados. Ahora yo te digo, ¿le darías $1.000.000 a un niño de 10 años? Va y se compra una calamería, se compra los chocolates de la Argentina, se compra un chico de 10 años con eso. Puede ser, rara vez que encuentres un chico de 10 años que sea muy erudito y diga, bueno, no, esto lo voy a invertir en tal o cual cosa. Nuestra economía comienza desde Dios, comienza desde lo que tenemos. Tu economía comienza por lo que tenés, no comienza por lo que te falta. Tu economía comienza por Dios. Y Mateo 6:21 nos dice así, donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué está deseando tu corazón? ¿Tu corazón está deseando la casa del vecino? ¿Tu corazón está deseando el auto del vecino? ¿Qué está deseando tu corazón? Tu corazón está deseando, y permítanme ser crudo, tu corazón está deseando la novia de tu amigo, el novio de tu amigo. ¿Qué está deseando tu corazón? ¿No? Porque ahí donde están los deseos de tu corazón, ahí está tu tesoro, ese es tu tesoro. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo lo supo decir bien claro y sencillamente. Buscad primero. Y ojo que dijo primero. Primero. No dijo lo único. Dijo primero. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Porque el mismo Señor Jesucristo también les dijo, ustedes que suelen ser malos padres. ¿Cuántos malos padres hay acá? Claro que sí. No somos buenos padres, no somos el Padre perfecto. Entonces, ustedes que suelen ser malos padres, ¿sí? que son malos padres, ¿quién de ustedes le daría por pan una serpiente a su hijo? Dijo el Señor. Ninguno. Ustedes le darían pan, no le darían una serpiente. Aunque sos un mal padre, a tu hijo le darías algo bueno. Porque no somos justos, no somos perfectos, pero así todo procuramos darle lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Entonces el Señor dijo, ¿cuánto más el Padre Celestial no tendrá buenas dádivas para ustedes? Decime si eso no es economía. ¿Que acaso el Señor que conoce nuestros pensamientos, Él sabe aún lo que vamos a decir cuando la palabra no salió de nuestra boca, conoce las de nuestro corazón, sabe lo que deseamos, sabe cuáles son nuestros proyectos? Él no sabe qué es lo que anhela tu corazón. ¿Acaso Él no proyecto? ¿Acaso Él no sabe lo que vos querés alcanzar? ¿No sabe que a vos la economía cero te aflige? Sí que lo sabe. Jesús no dijo, ¿dónde está tu dinero? Dijo, ¿dónde está tu corazón? Él no habló de dinero, habló de corazón, habló de primicia. El corazón, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la voluntad del ser humano. ¿Sí? Está hablando de lo que el ser humano
desea, quiere y anhela con fervor. De eso está hablando. Entonces, el Señor cuando habló de que nuestro tesoro está donde está también nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, no dijo dónde está tu dinero. Porque al Señor no le interesa tu dinero. A mí no me interesa tu dinero. ¿Sí? Eso lo tenemos que tener bien en claro. Él habló de dónde está nuestro corazón. Y el profeta Joel, uno de los profetas menores, muy emparentado a veces con Isaías, dijo Joel 3, 1:10, que esto fue lo que le dio título bien al mensaje de hoy, ¿sí? Economía cero. Dice así, en el nombre de Jesús, lo vamos a leer en la Valera, dice así: forjad espadas de vuestros adones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Una declaración que parece contracultura, ¿sí? Y ojo que algunos confunden, el Evangelio no es algo de ser positivo. ¿Vieron con que hay gente que dice, muerto el rey, tenés que gritar, viva el rey? ¿No es cierto? Hay gente que dice, vos tenés tu mente siempre en positivo, siempre en positivo, siempre en positivo. Es verdad eso. Pero si vos tenés tu mente en positivo sabiendo de que es Dios tu proveedor, la cosa cambia rotundamente. Entonces, acá el profeta está hablando de algo que va contra la cultura en este tiempo y en aquel tiempo. ¿Sí? Porque ¿cuántos nos faltó que comer alguna vez? No es vergüenza eso, ¿eh? ¿Sabés qué? Eso significa que Dios tuvo misericordia de vos y de mí y nos trajo hasta acá. Porque alguna vez nos faltó que comer, pero hemos comido y estamos, ¿sí? Entonces, vemos que la frase dice, diga el débil, fuerte soy. Y esto parece sacado de algo de fantasioso. ¿Cómo un débil que es fuerte? Mirá, el estado de ánimo que nosotros le ponemos, y se me viene a la memoria el proverbio, que no me acuerdo la cita, pero que dice que el ánimo podrá soportar la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo cansado? Y científicamente está comprobado de que los enfermos que tienen buen ánimo es más fácil que recuperen su salud. ¿Sí? Ellos generan, anticuerpos para reponerse más pronto o prolongar su estadía de vida acá en la tierra. Y en el contexto que el profeta Joel habla de esto, diga el débil, fuerte soy, Dios está hablando a través del profeta en medio de guerras, de juicios, de crisis. El pueblo no estaba fuerte, el pueblo no tenía fortaleza para salir a la guerra, no estaba armado, no estaba equipado, porque el Señor les está diciendo, forjad vuestros asadones. O sea que la herramienta que usaban para bajar, tenían que ir, meterla al fuego, ¿sí? Y forjar espadas. No tenían espadas para salir. No estaban preparados para la guerra. Y le dice, lanza de vuestras hoces, o sea, la hoz que se usaba para levantar la cosecha, ellos tenían que transformarla en lanza, tenían que transformarla en espada, ¿sí? Entonces, ellos no estaban equipados. Y atrás de eso le dice, diga el débil, fuerte soy. Acá encontramos una mera declaración de fe. Aún así, Dios le dice, cuando se sientan débiles, vayan y fortalezcanse, ¿sí? Digan, soy fuerte y peleen. Les dice, declaren fortaleza en medio de la debilidad. Y eso no es negar la realidad. ¿Cuántos están pasando por crisis económica? Levanten las manos. Vamos. ¿Qué no? No estamos negando la realidad. Es verdad, hay una crisis económica, pero hay una salida. Y el Señor es la salida. Hacerle caso a la palabra de Dios es la salida. Entonces esto no es negación de la realidad, es una confesión. Y como te digo siempre, el Evangelio no se vive de Dios si no es por fe. ¿A quién le gusta hacer con dinero?
¿A quién le gusta hacer negocios con dinero? A todos nos gusta hacer negocios con dinero. Bueno, en el Evangelio los negocios se hacen sin dinero. Se hace con fe. Así. No, pastor, usted me está chamullando, usted me está diciendo... No es así, porque el Evangelio te produce fe y la fe te hace ser atrevido. ¿Cuántos atrevidos hay acá? Los de cosas buenas, ¿eh? ¿Cuántos atrevidos hay acá? Ven que hay menos atrevidos. Yo sé quiénes son los atrevidos y sé quiénes no son atrevidos, ¿sí? Pero cuando yo empecé a probar al Señor, me hice atrevido. Empecé a ir para adelante. Y me di cuenta que cuando doy los pasos conforme el Señor me va fortaleciendo, porque mi fortaleza no está en mi bolsillo, porque si yo hubiera dependido de mi bolsillo, hoy no tendría nada. Viviría de un plan social y nunca hubiera salido de la casa de mi suegro. Capaz que me hubiera armado una casillita al fondo, que no está mal, a donde te da y está bien. Lo importante es vivir, dice, perfecto, pero nunca le habrás permitido a Dios obrar con su grandeza en tu vida. ¿Sí? Entonces el que tiene fe se hace atrevido. Entonces esta es la confesión de fe, y la fe es un lenguaje que nos hace ver la mano de Dios. El débil no se define por su fuerza, el pobre se define por lo que le falta. ¿No es cierto? Si yo te pregunto, ¿qué te falta? No, tu respuesta tiene que ser, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. No me falta nada, porque tengo a Dios. Hoy estoy pasando por una circunstancia, nada más. Y en esto voy a probar a Dios. El Señor lo dice, probadme ahora en esto. Traigan la ofrenda al alfolí, pruébenme ahora en esto, si no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Habla de abundancia, habla de sobreabundancia. Pero para recibir esa sobreabundancia tenemos que estar preparados. Tenemos que estar conforme al corazón de Dios, equipados. Si gente se define por quién es Dios. Eso te definís. Vos no te definís por lo que falta. Vos no te definís por lo que no tenés. Vos te definís por lo que es. ¿Quién es Dios? Entonces Dios, si vos decís, yo lo tengo a todo, porque teniéndolo a Dios tengo todo, sos rico. Sos rico. Porque el creador del universo es tu papá. Por eso. Es así de sencillo. Pero claro, esto hay que creerlo. Cuando vos te vienen con una propuesta laboral o con una propuesta de negocio, ¿qué es lo primero que mirás? Metés la mano así. Nada. No tengo nada. ¿De qué me hablas? Y esto te lo voy a volver a contar. Me acuerdo con mi esposa, oramos en la casa de mi suegro, en la cama prestada, con el ropero haciendo de pared. Porque algunos piensan que uno nació en cunita de oro. Y no, yo lo que te estoy contando, lo que te estoy hablando es porque lo viví. Y oramos y arrodillados y decimos, Señor, danos tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Hicimos los papelitos, sacamos ahí un papelito y decía empresa propia. Y mi señora dijo, ¿y de dónde vas a sacar para hacer una empresa? Y no sé, pero nos arrodillamos y Dios contestó. Y el asunto es seguir. Dios contestó. ¿Cuánto tiempo se tome Dios? Bueno, en ese tiempo Dios nos preparó. Dios nos capacitó. ¿No es cierto? Y ahí está donde empezamos a hacer sociedad con Dios. Porque Dios es el socio capitalista que te está diciendo, vení y hacete socio. Vos no tenés nada. Dios lo tiene todo y Él te está diciendo, vení y hacete socio. Él es el socio capitalista. El apóstol Pablo lo dijo así en 1 Corintios 1:27. En cambio, Dios eligió lo que del mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. O sea que Dios nos eligió a nosotros, que no tenemos valor, que no tenemos dinero, que no tenemos nada para avergonzar a este mundo que se cree que tiene algo.
Aunque no digas amén, yo lo creo así. Porque yo sé muy bien de dónde Dios me sacó. ¿Sí? Y algunos de los que están acá saben de dónde Dios me sacó. Entonces yo te invito a que pruebes a este socio. Él se quiere asociar con vos, pero no se quiere asociar con un incapaz. Pero él dice que eligió lo vil, lo ruin de este mundo para avergonzar a los que se creen que son algo. Nos eligió a nosotros, sí, nos quiere capacitar, nos eligió para capacitarnos. Y podemos decir del pasaje de Joel que él dice, diga el débil, fuerte soy. Podemos decir, diga el pobre, rico soy. A esa se la aprendieron rápido. Rápido se la aprendieron. Diga el pobre, rico soy. Bien, significa que estamos entendiendo, que vamos para adelante. Y esto es una verdad espiritual. Es una verdad espiritual. Porque vos, pobre, empezás a actuar como rico, estás haciendo bien las cosas. Estás obrando con fe. Ojo, porque hay una parte de los ricos, muchos no la sabemos. Los ricos, nosotros, vos y yo vemos que los ricos gastan yate, esto, lo otro. Y yo no sé si Dios quiere entregar algún yate acá. A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé. ¿Sí? ¿Que Dios quiere dar un 0 kilómetro? No lo sé. ¿Sé que Dios puede? Él lo puede. ¿Sí? Pero hay una parte de que los ricos nosotros no vemos. Hay muchos ricos que caminan con los codos. Hacen polvito de la cáscara de huevo para alimentarse mejor. Son muy cuidadosos con sus gastos. Y cuando tienen, se dan un buen gusto. Entonces, claro, nosotros vemos que gastan, que gastan, que gastan. No, tiene que ver con que están adiestrados. Así tengas la riqueza más inmensa del mundo, seas la persona más rica del mundo, seas el sobrino de Rockefeller, ¿sí? Si no estás preparado, la riqueza te dura como agua entre los dedos. Así te dura la riqueza. Entonces tenemos que estar parados. El hecho de decir, diga el pobre, rico soy, tiene que ver con salir a despilfarrar. No, pero... Y sacás la tarjeta y... a tarjetear todo. No, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Tiene que ver con una actitud de corazón y tiene que ver con Dios. ¿Sí? Que tu corazón, que nuestro corazón esté con Dios. Aunque la frase literal no fue esa, ¿sí? Pero también se puede aplicar como principio bíblico, ¿sí? No habla de riqueza material de forma inmediata, habla de identidad espiritual cuando está diciendo así. ¿Sí? Diga, el pobre rico soy, es como decir, diga el débil fuerte soy. ¿Sí? Es un principio espiritual. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4:19 lo dijo de esta forma. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así que, mi hermano, el Señor sabe qué es lo que necesitas. El Señor sabe tus faltantes. Ahora vos, ¿te percibís faltantes o te percibís de acuerdo a quién es tu Dios? ¿Cómo te percibís? ¿El hijo del poderoso, de aquel que es dueño de todas las riquezas del mundo, o aquel que está esclavizado por lo que no tiene? Y quiero confesarte algo, que yo durante mucho tiempo viví esclavizado por lo que no tenía. ¿Sí? Viví esclavizado por lo que no tenía. Entonces yo no dejaba obrar a Dios. Me consideraba pobre. Me consideraba que nunca iba a tener nada, que los demás tienen y yo no tengo. Eso generaba rencor en mi vida. El problema no es no tener. El problema es creer que soy lo que tengo. Entonces, cuando vos crees que sos lo que tenés, si tenés mucho, te podés envanecer. Y si tenés poco, vas a creer toda la vida que sos poco. Así es. ¿Sí? Muchos acá tenemos necesidad de un hogar. Muchos acá tenemos necesidad de una movilidad para trabajar. Muchos acá tenemos... Yo te puedo asegurar que cuando vos pones a Dios por primer lugar,
Dios no va a manejar, no va a bajar un maletín lleno de dinero en tu casa. Pero cuando vos te pones de la mano del Señor, como Dios por tu socio, vas a orar buscando el reino de Dios y su justicia, cosas van a ser añadidas. El Señor va a poner personas que te van a dar una mano. El Señor te va a abrir puertas de negocios que jamás antes te lo hubieras imaginado. ¿Y sabés lo bueno que es esto? Que le empezás a tomar gustito a la fe. Porque si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Y si lo hizo otra vez, y si Dios me dio hasta acá, ¿por qué no me va a dar hasta allá? Y si Dios me dio hasta allá, ¿por qué no me va a dar más allá? ¿Por qué no voy a poder salir a recorrer el mundo? ¿Por qué no me voy a poder subir a un avión y predicar el evangelio en otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios no tiene límite. Pero bueno, hay que empezar con el paso a paso. No se puede llegar al 9º piso empezando por el 5º. Tenés que empezar por planta baja. Y ahí se empieza. Y ahí el Señor te empieza a trabajar y empieza con el proceso, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que soy muy joven, con que estoy en la mediana edad, con que estoy ya muy viejo. Esto tiene que ver con fe. Ni más ni menos con fe en Dios. ¿Sí? Entonces el problema no es creer que soy lo que tengo. Y al Señor lo pusieron en tela de juicio. Al Señor lo pusieron delante de hermanos, que eran los que cobraban los impuestos, y lo pusieron delante de los fariseos, que eran los que querían saber que Él contestaba para deshonrarlo. Entonces, Señor, ¿tenemos que pagar impuestos? ¿Qué vale más, darle a Dios o darle al César? Y el Señor dijo, mira, ve, engánchale al suelo, tira, saca el pez, y del pez que saques vas a sacar la moneda. Ve y paga el impuesto por vos y por mí, dijo el Señor. O sea que para el Señor también es importante que estés al día, porque el Señor quiere honrarte delante de los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, ay, pero pastor, ¿cómo? ¿Es importante darle la plata? ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué te importa lo que hacen los políticos? ¿A vos te importa lo que Dios te pide que hagas? Y Dios te pide que no le debas nada a nadie. Tenés que pagar tus impuestos porque es parte de la obligación civil que tenemos. ¿Qué pasó? Se me pusieron todos tristes. Se me amargaron. Está duro esto. Y más o menos. Cuando lo pones en práctica te va a cambiar. Te va a dar felicidad. Y vas a sentir que vas a andar caminando sin esconderte de nada. Y el Señor te va a dar autoridad de palabra. Porque nadie va a tener nada malo que decir de tu vida. Mira qué importante que es. Somos portadores de la verdad. Somos portadores del evangelio genuino. Aquel que salva vidas. Somos portadores de aquel que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Y nosotros somos ese cuerpo, somos el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Mirá si no vale la pena estar al día con lo que hay que estar al día. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno o amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Qué tal? Porque yo no tengo dudas de que si vos empezás a manejar tu economía de acuerdo a como Dios quiere, que Dios te va a prosperar. No tengo duda, Dios te va a prosperar. Dios te va a bendecir económicamente, pero ojo, de que Dios te bendiga lo vas a poner vos. Vos vas a poner, vas a decir, Señor, listo, ya está acá. Me compré el yate, ya está, no necesito comprarme el avión, le vas a decir. Porque sí, si Dios quiere bendecir con eso, bien, puede ser. Pero el tema es que cuando el Señor empiece a bendecir tu vida, no, mire, pastor, estoy ocupado. Vio que me compré una chacra y tengo que ir a supervisar allá la chacra y tengo la otra empresa por allá y tengo que ir a supervisar aquello y tengo que ver qué hago con mis inversiones en el banco. Y el Señor puede esperar, el Señor sabe. Chao. No podemos servir a dos dioses. Nuestros bienes están al servicio de Dios. Ay, ¿pero qué? ¿No son míos? No, no son tuyos.
Mis bienes no son míos. El Señor me los está prestando. Porque cuando me vaya todo queda acá. Y querés que te diga una cosa, yo ni me voy a enterar qué es lo que van a hacer. No me van a ir a preguntar, Maxi, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué sé yo? No les voy a contestar nada. Entonces los voy a tener que disfrutar y usar para el servicio a Dios acá, mientras estoy. Dios te va a bendecir, pero ojo con que estemos dioses. La economía del reino, cuando Dios es mi fuente de recursos, cuando Dios es el que me provee, cuando esto no es fruto de mi trabajo, es fruto de que Dios me abrió las puertas, es fruto de que Dios me dio las fuerzas, es fruto que Dios me dio la inteligencia, es fruto de que Dios me dio la sabiduría, es fruto que yo clamé y el Señor contestó. Obviamente, es fruto de mis pasos de fe, pero no es fruto mío. Sí, la economía del reino comienza cuando Dios es mi fuente. Cuando Dios es tu fuente y no tu salario es tu fuente. Porque algunos viven conforme al salario que ganan y no está mal eso. Pero su salario termina siendo su Dios. Su fuente de ingreso termina siendo su Dios. ¿Sí? Sea poco o sea mucho. Entonces se mueven conforme lo que ganan. Y yo me gusta ser como el apóstol Pablo. Soy como el viento. No se sabe para dónde voy ni para dónde vengo, porque el Señor me lleva para allá, voy para allá. El Señor me lleva para acá, voy para acá. ¿Sí? A donde el Señor te llame, ahí tenés que ir. Ay, Señor, pero no me alcanza, pero no tengo la plata, no tengo el dinero, no tengo el vehículo. Anda, porque el Señor te está llamando, no te está preguntando cuánto tenés. Porque eso somos nosotros los que decimos cuánto tenés es lo que vales. Diciendo, esto quiero hacer con tu vida. Yo voy a hacer. Nuestra economía, la economía espiritual de Dios no tiene nada que ver con el sistema, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con lo que decida el Estado, no tiene nada que ver con el dólar arriba, el dólar abajo, no tiene nada que ver con el combustible, no tiene nada que ver con la bolsa de valores. El Evangelio no cotiza en la bolsa de valores. El Señor no cotiza ahí. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y sabe qué? Él es mi papá. ¿El tuyo? ¿Quién es? Nuestra economía no depende de nuestra suerte. Y encontramos dos peligros. Y también, mientras preparaba el mensaje, me acordé de este Proverbio 30, versículo 8 y 9. Dice, primero, ayúdame a no mentir jamás. ¿Quién le pide eso a Dios? Bien. Bien por los que levantaron la mano. Y por los que no levantaron la mano, estamos a tiempo todavía, ¿sí? De pedirle a Dios, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, dice, no me des pobreza, riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer necesidades. Pues si me hago rico, y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. ¿Sí? Y este pasaje, el Señor nos está hablando con una tremenda sabiduría espiritual. Hay dos peligros. La pobreza extrema, que genera resentimiento, puede llevar al pecado y puede distorsionar la imagen de Dios, ¿no? Porque, bueno, pero si el Señor dice, diga al pobre, rico soy, entonces soy pobre. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con aprender a vivir en la circunstancia que nos toca vivir, ¿sí? Entonces, el proverbista le está diciendo, el proverbista Salomón le está diciendo al Señor, no me des poco o no me hagas pobre porque no quiero tener que salir a robar por hambre y hacerte quedar mal. Tampoco me des demasiado porque si me das mucho sin saberlo administrar, puedo llegar a envanecerme y decir, mi hijo rico podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? ¿No? Hermano, he conocido mucha gente que llegó al Evangelio, pobretones, agujero en la suela de los zapatos. Los he visto. El Señor les dio sabiduría. Acomodaron su vida, empezaron a dejar los vicios, que se lleva mucho dinero.
empezaron a dejar de malgastar el dinero, ¿sí? Porque antes entraba y salía, así como por una chorreada, entraba y salía. ¿Sí? ¿Quién nunca vivió así? ¿Sí? Muchos hemos vivido así. Que así como entraba, salía, entra y sale. Cierren la puerta de atrás, que se va la plata. ¿No? Pero cuando conocieron al Señor, el Señor los corrigió, los educó, se moldearon, se dieron cuenta que tenían capacidades, dones que Dios les dio, se pusieron en empresa, montaron, dieron trabajo a otro y de repente eso fue más importante que su Dios. Y después la iglesia, el Señor, pasó a ser un contratiempo para sus bienes materiales y se olvidaron de Dios. El problema es cuando el dinero ocupa el lugar de Dios. Hay veces que la economía termina humillando a las personas. Isaías lo dijo así, Isaías 2:11 dice, el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Nos orgullecemos cuando andamos bien. Cuando todo anda bien, somos orgullosos. Y no, pero si a mí las cosas me van bien, porque el Señor me ama, esto, lo otro, pero nos olvidamos de toda la economía que produce orgullo, exalta el nombre del ser humano. Exalta al ser humano y hace desplazar a Dios. Entonces, que cuando el Señor bendiga tu vida, te llene de favores y haga prosperar tu economía, no te enorgullezcas. Sigamos siendo humildes. Sigámonos conformando con poco para que el Señor nos siga poniendo sobre lo mucho. Sí, el Proverbio 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y eso es lo que pasa. La economía del mundo dice, tengo, luego valgo. ¿Sí? La economía del mundo dice, si tenés, vales mucho. Y si no tenés, y hermano, yo lo he comprobado. Cuando el Señor empezó a bendecir mi vida, aparecieron algunos amigos. Gente desconocida que, mirá, me quiero hacer amigo de Maxi. Y así te va a pasar. ¿No es cierto? Y te van a querer parar en la calle. Che, ¿y esta camioneta? ¡Qué buena, eh! ¿Y vos qué vas a decir? Con el fruto de mi trabajo me compré esta camioneta. Usá la bendición de Dios para predicar el Evangelio. Él está acá porque tengo fe en Dios. Si no estaría. Jesús fue ejemplo de la economía cero. Jesús no tuvo casa, no acumuló bienes, no vivió con temor a la escasez. ¿Sí? Es más, él lo dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dijo el Señor Jesús. ¿Sí? Él vivió confiado. Incluso antes de entrar a Samaria, el mismo Señor dijo que su alimento, su comida, es hacer la voluntad de su Padre. Y la pregunta que deberíamos hacernos nosotros, ¿estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? ¿Pero realmente la voluntad de nuestro Padre Celestial la estamos haciendo? ¿Estamos comportándonos como Él quiere que nos comportemos? ¿Estamos manejando nuestra vida como Él quiere que la manejemos? ¿Estamos libres del pecado que el Señor quiere que salgamos? ¿Cuántos quieren ser ricos para bendecir a otros? Al Señor nunca le faltó nada. Y ahora no puedo dejar de mencionar algo importante. Todo esto el pastor te dijo a venir a este tema. Hay una sociedad que es la que Dios te está proponiendo. Y esa sociedad habla de la confianza. El Señor dice, yo soy el socio capitalista. El socio capitalista es el que pone el dinero para hacer el negocio. Vos podés tener las mejores ideas. Podés haber estudiado el negocio y haber encontrado cómo ganar más dinero o obtener más ganancias produciendo, haciendo, vendiendo, dando un servicio. Pero no tenés nada en el bolsillo. Entonces, ¿qué necesitas? Dos cosas, dos opciones. O un préstamo o un socio capitalista. Entonces, consejo para el préstamo.
Si vos vas a pedir 10, con esos 10 tenés que producir 20 y te queden 10 como capital. Entonces, no vas a ganar nada. ¿Vivías muerto de hambre hasta acá? Bueno, viví un tiempo más muerto de hambre. Así es como funciona. Entonces, vos pedís 10, tenés que producir 20. Con esos 10 tenés que producir 20 para pagar esos 10 y te queden 10 como capital. ¿No es cierto? Entonces, o te conseguís un socio capitalista que tenga el dinero, o te conseguís un prestamista que te preste el dinero, ¿no? Cubriendo los intereses y todo, vos tenés que producir el doble con lo que pedís prestado. Si no, las cuentas no te van a dar. Pero también tenés una gran posibilidad, y es hacer a Dios el socio capitalista de tus proyectos. Y Dios te va a pedir el 10%. Ah, por ahí venía, ¿no, pastor? Mirá, lo vuelvo a decir y lo voy a repetir porque yo quiero que tu vida sea bendecida. Yo no vivo de los diezmos de la iglesia. Y está hablando el pastor de la iglesia. Vivo de la bendición que el Señor me da con la empresa, que el Señor me la prestó. Ahora esto no quita que algún día Dios me diga, Maxi, basta, cerrá la empresa y depende de los ingresos de la iglesia. Que también es bíblico, también podría suceder. ¿Sí? Pero hasta acá Dios me dijo que por ahora es así. Y yo lo acepto de esta manera. Y hay muchos que en esto de hacer una sociedad con Dios, nos creemos con privilegios. Yo pago mis diezmos locales y pago mis diezmos a la institución. ¿Sí? Por mi trabajo pastoral yo pago mis diezmos a la institución. Y lo que sobra lo reembolso al tesoro de la iglesia como una donación. Y sigo viviendo de lo que Dios me provee de otro lado. Pero hay muchos que se creen que me inspiró a tomar algunas decisiones. Te voy a leer el pasaje y después te voy a decir qué decisiones he tomado yo con respecto a esto. En Mateo 23, el mismo Señor Jesucristo lo dijo así. Dijo, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fe. Y a resaltar, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y esto va para ambos. Para aquellos que dicen que no hay que diezmar, que es del Antiguo Testamento. Acá en el Nuevo, el Señor Jesucristo dijo, es cierto que deben diezmar. ¿Sí? Son muy meticulosos en diezmar de todas sus ganancias, le dijo el Señor. Son muy prolijitos en diezmar de todas sus ganancias, ¿no? Pero ¿de qué les sirve entregar el diezmo si se olvidan de la justicia, de la misericordia y de la fe? ¿Y eso dónde se practica? En el cuerpo de Cristo. Si no activamos en la fe, ¿de qué te sirve diezmar? Si no activas en misericordia con tu entorno, ¿cuándo fue la última vez que diste una propina? Ni te acordás de la última vez que diste una propina. ¿No es pecado dar propina? Dar propina habla del hijo de quién sos. Eso dar propina. Una vez el Señor, sin tener ningún tipo de necesidad, el Señor una vez me mandó a llevar a unos obispos hasta el aeropuerto. Y sí, yo estaba pasando por una necesidad. El servicio para el Señor siempre fue gratuito para mí. Con un vehículo llevando, trayendo gente, yo por eso no le pido precio a nadie. Yo no cobro por eso, ¿eh? Eso quédense bien seguros. Y me llevaron a unos obispos al aeropuerto, me querían cubrir los gastos. Dije, no me querés nada. Y yo estaba pasando por una necesidad. Y el obispo que se baja en el aeropuerto
me dejó un billete de $100 en la guantera de la camioneta. Eran los $100 que me faltaban para pagar una cuota de un galpón que yo estaba pagando. Justo los $100. No me faltaba más que $100. Porque yo también la junto, Piqui, 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 la monedita se junta, Y eran los que me faltaban y ahí aparecieron. Y yo dije, Señor, permitime algún día tomar este ejemplo. Y cuando el Señor me concedió en su misericordia, irme de segunda luna de miel después de 26 años de casado, un muchacho de la iglesia que nos encontramos en Dominicana me dijo, no se preocupe, yo lo llevo al aeropuerto. Y trajo su Hyundai medio destartaladito, pobre, bastante viejito, y nos llevó el hermano a la iglesia. Y yo dije, Maxi, esta es la oportunidad. Y el Señor me susurró al oído y me dijo, esta es tu oportunidad. Ni lo consulté, esas cosas no le consulto a Sandra, me sabe muy bien. Yo cuando Dios me habla a mi corazón con respecto a la economía, yo no le consulto a mi esposa. No le consulto. Ahora cuando yo tengo que meter la mano en la economía de la casa, ahí sí le consulto. Ella me dice que sí y es el sí de Dios. ¿Sí? Entonces, yo metí mi mano en el bolsillo y dije, tengo esos $100, no me sobran, los tengo. Y se lo dejé al hermano ahí. Después que llegué a Argentina, como a los 3 días, el hermano me dice, hermano, me manda un mensaje, gracias por la bendición. Y yo le dije que puedas cambiar pronto el auto, que puedas cambiar pronto el auto. A mí no me sobraban esos 100, pero yo sabía que también era una siembra. Y aunque no fuese una siembra, aunque el Señor después no me permitiera cosecharlo, yo sabía que había bendición, porque bendiciendo te bendeciré. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que diste una propina? A mí me gusta dar buenas propinas. Porque cuando yo en la mesa hablo del Señor, el mozo viene y habla del Señor. Entonces no puedo ser miserable. Habla del Señor, dejó 2 pesos de propina. De estos billetes no se usan más. No puedo ser miserable. Si él me está escuchando hablar del Señor, yo tengo que ser dadivoso. Si al muchacho que me viene y me entrega la pizza, yo le digo, Dios te bendiga, no puedo ser miserable. Tengo que ser esa mano de bendición de Dios. Entonces, ¿ves cómo el paradigma te va cambiando? La propina es importante. Yo viví de propinas muchas veces. Cuando empecé a trabajar en una empresa y iba a hacer servicios a las casas, me daban propina. Y la propina hace la diferencia en la economía de alguien que está dando un servicio. Y cuánto más los hijos de Dios no tenemos que hacer la diferencia. Vos y yo sí tenemos que hacer la diferencia. Y el Señor acá le está hablando a los fariseos hipócritas. Así que decirle al que está a tu lado, no seas hipócrita. Y ahora te voy a contar una decisión que tomé por fe. Los hermanos que vienen y entregan diezmo, pero no participan, tomé la decisión de no aceptarle más. Y algunos saben que lo vengo poniendo en práctica. Porque el Señor acá lo dijo. Se preocupan por entregar. Eso es extorsionar a Dios. Extorsionar a Dios. Señor, yo te doy los diezmos, Ahí está. Así que me tengo que llevar la bendición. ¿Pero y la comunión? ¿Compartir la fe? ¿Ser parte del cuerpo de Cristo? Entonces el Señor le dijo, es necesario entregar los diezmos. Es cierto que deben diezmar, dijo el Señor, pero sin descuidar las cosas que son importantes. O sea que tenés que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Entonces ahí estás haciendo realmente a Dios tu socio. Cuando decís que de tus ingresos el 10% le pertenece a tu socio capitalista, le estás diciendo a tu Dios, quiero que hagas el milagro en mi economía. Estás confiando en Dios. Y ese es un acto de fe, como dijo Santiago en capítulo 2, actos de fe. Estás confiando en tu Dios. Ahora, hay diferentes circunstancias. Y el apóstol lo dijo en Filipenses capítulo 4,
Versículo 13. ¿Quién no se sabe? Filipenses 4, versículo 3. Yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me siento Superman. ¿No? Pero el apóstol Pablo, antes de decir eso, mirá lo que dijo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Con casi nada, o sea, con lo opuesto sabía vivir el apóstol Pablo. O con lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío. ¿Quién sabe vivir con el estómago vacío? Yo lo aprendí. Y muchos acá lo hemos tenido que aprender. La fuerza nos obligó a aprender a vivir con el estómago vacío. No veíamos la hora de llegar a casa y cazar un pedazo de pan y un poco de mate cocido con leche. Y si había queso, éramos ricos para ponerle al pan. ¿No? Y sí. Y el apóstol Pablo dijo que él sabía vivir de esa forma, con el estómago lleno o el estómago vacío, con mucho o con poco. Pero ¿por qué el apóstol Pablo hace toda esta aclaración? Él está en ese momento agradeciendo una ofrenda que le habían dado a él. Y él dice, aprendí a contentarme en Dios, aún teniendo poco, aún teniendo mucho. Aprendí a vivir con poco, a administrar poco. Y también aprendí a administrarme con lo mucho, porque hay que saber administrarse con mucho. ¿Sabes cuándo se cometen los mayores errores económicos? Cuando hay mucho. Mi mamá tenía una frase, y la frase era así: la economía se hace cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, se subsiste, decía mi mamá. Cuando hay dinero se hace economía, porque ahí pensás bien, invertís bien. Con plata en mano conseguís mejor precio. No vas y pagás, deme uno de esto, otro de esto, otro de esto. No, con plata en mano soy el rey. ¿O no? Pago contado, haceme precio. Me llevo uno de esto, de esto, de esto. ¿Qué suman? 10, tengo 8. Contado efectivito ahora. ¿No? ¿Y por qué te crees que los judíos tienen plata? Porque saben hacer economía. Entonces el apóstol Pablo está diciendo eso. Él aprendió a seguir fiel a Dios, teniendo mucho, con el estómago vacío. ¿Sí? ¿Viste cuando el estómago está tan vacío que lo tenés en la espalda y lo empujás para acá? Bueno, así. ¿Soy flaco? Yo ahora estoy gordo. Pídanme que les muestre la foto de mi casamiento, van a ver. Era un palo de escoba con traje. Eso era. Mi hija parece un vampiro. Pálido, flaco, dientón. Así, no se rían. ¿Se están riendo de mí? Debemos de aprender a vivir bajo la circunstancia que nos toque vivir y entender que Dios sigue siendo Dios. Por eso Él termina diciendo, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Él aprendió a vivir con poco y aprendió a vivir con mucho. Y todo eso lo pudo porque su refugio, su fortaleza, su Dios no era ni la pobreza ni la riqueza. Era Cristo que le daba las fuerzas para vivirlo, para atravesar las circunstancias. Mis queridos hermanos, nosotros como iglesia que vivimos por fe, debemos de tener estas convicciones en nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo Dios va a bendecir en lo particular, en lo individual, en todo lo que vos emprendas. ¿Sí? Lo que el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la ley del Señor. En eso debemos de esforzarnos y ser valientes. Ser valiente, el Señor cuando le dijo ahí, no le dijo, sé valiente para enfrentar al enemigo, sé valiente para aguantar a la suegra. No le dijo eso. Dijo, sé valiente en guardar la palabra de Dios. ¿Sabés por qué? Porque el Evangelio va a contrapelo de lo que va este mundo. El Evangelio va a contramano de lo que dice este mundo. Por eso, a mí cuando me dicen, Maxi, ¿cómo haces vos tu economía? ¿Cómo están las cosas en Argentina? Me preguntó uno los otros días. Mirá, si vos querés que yo te diga cómo están las cosas en Argentina, yo no sé. Yo sé cómo están las cosas en mi vida. Y lo que la gente se pierde por no creerle a Dios.
¿sí? Entonces hay que ser valiente para vivir en el Evangelio. Entonces, si te creías valiente, venía a vivir el Evangelio. Pero el genuino, el verdadero, el que se vive por fe. El tercero no es negar la realidad, es poner a Dios en el centro de todas las cosas. Haz de tu economía, ¿sí? Que Dios sea el Dios del bolsillo del caballero y el Dios de la cartera de la dama. Eso, que Dios sea Dios en todo, ¿sí? Y hoy incluso podemos declarar, no soy lo que tengo, ¿sí? ¿Te animás a repetir conmigo? No soy lo que tengo, no soy lo que me falta, soy lo que Dios dice que soy. ¿Y sabés qué dice Dios que sos? Príncipe, hijo de este reino celestial. Eso soy. ¿Sí? Diga el débil, fuerte soy. Amén. Te invito a que te pongas de pie. El salmista lo dejó también en claro en el Salmo 23, versículo 1, que dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me va a faltar, nada. Si hay algo que hoy no tenés, que sentís que sos carente de algo, que algo te está faltando y que lo necesitas de extrema urgencia, en el primer lugar, rendite a Dios. Y una de las formas de rendirnos a Dios de corazón y que nuestra economía esté rendida de corazón es hacer actos de fe. Es más, si te vas de esta iglesia, a la iglesia que vayas, no te olvides de diezmar. Y si no querés diezmar en esta iglesia, y habla con tu pastor y diezma en otra, pero diezmá, porque con eso estás haciendo un acto de fe. ¿Sí? Como yo hice mi acto de fe. Yo quiero ver un templo reconstruido, un templo que esté más hermoso. Y sin embargo, a algunos hermanos, a algunas familias le dije, si no vas a ser parte del cuerpo de Cristo, no traigas más tus diezmos. Porque el Señor lo dijo, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Y ese fue mi paso de fe, porque yo no dependo de los diezmos. Y Dios no depende de tus diezmos. Dios no depende de nadie, nosotros dependemos de Dios. Pero cuando entregamos los diezmos, lo hacemos socio capitalista a Dios de nuestra vida. Amén. Si tenés debilidad, si tenés cuestión que querés hablar con Dios, este altar está abierto. Podés venir y buscar de Dios lo que quieras, porque Dios es fuente de todas las cosas. ¿Da sabiduría? Yo te recomiendo que pidas sabiduría por sobre todas las cosas. Que lo imites a Salomón en esto. ¿Sí? Fue la primera cosa que yo le pedí a Dios, sabiduría. Y cuando el Señor te da sabiduría, todo lo otro viene solo. Vas a hacer cosas locas en tu vida que jamás te hubieras imaginado hacer, pero cuando Dios te las dice hacer, las vas a hacer y el Señor te va a respaldar.